¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque ahí vas a recibir ese trato tan amistoso al que estamos acostumbrados en las farmacias de nuestros países de origen. Si consigues un medicamento más económico en otra farmacia, en Farm Aid Pharmacy te van a igualar el precio. Si necesitas medicinas y solamente con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Regresamos con Agárrate y como todos los martes vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Aquí, bueno, con estas últimas noticias que están llegando de inmigración que me parece un poco sorprendente, sobre todo en esta administración que estén pasando, pero es muy interesante lo que está pasando hoy en día en la frontera. Es bueno que lo expliques, Jesús, que además el tema frontera, ya cada día hay más personas interesadas en cómo ingresar por la frontera entre México y Estados Unidos. El asunto al que se refiere Jesús es que una corte federal ha anunciado que se va a volver a activar el programa MPP. Explica bien lo que es el programa, Jesús. Hay muchas personas que ya lo identifican porque se han acogido a ese programa, mucha gente que nos sigue, pero explica tú de qué se trata. Sí, entonces tenemos que recordar que el programa MPP o el Protocolo de Protección al Inmigrante es una política que la comenzó el entonces presidente Donald Trump, donde básicamente personas que estaban solicitando asilo en los Estados Unidos en la frontera sur, es decir, entre Estados Unidos y México, tenían que esperar en México sus casos de asilo. O sea, no se les permitía ingresar a los Estados Unidos, pero tenían que permanecer en México y en los días de sus audiencias tenían que presentarse en una garita para tener sus audiencias por videoconferencia. Entonces, esto fue un programa que, bueno, causó mucha controversia porque estamos hablando que las personas no podían ser asistidas debidamente por sus abogados, que las personas tenían que estar fuera del país, ni siquiera dentro del territorio americano, y se presentaban muchos problemas. Muchas personas fueron víctimas de acoso, de extorsiones, de raptos, estando esperando en estas ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México. Entonces, muchas personas las llevaban de perder cuando comenzaban sus casos de asilo y de hecho, estadísticamente hablando, los porcentajes de aprobación eran muy pocos. Entonces, lo que ha causado, digamos, preocupación ha sido que justamente, como dices, Patricia, un juez federal en Texas ha decidido que esta medida, que tenemos que recordar, el presidente Biden la había quitado, que él no tenía derecho a quitar esta medida, que esta política debe continuar. Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente, esto no ha cambiado porque se le va a dar un chance a la administración de poder apelar el caso. Entonces todavía no es un decreto ya activado oficialmente, pero existe la posibilidad que pueda volver otra vez el programa MPP. Sabemos que ahorita hay una situación bien fuerte en la frontera, sabemos que el flujo de personas ha incrementado sustancialmente y de hecho la misma administración lo ha reconocido. Entonces vamos a ver cómo ellos van a poder lidiar con la situación de que por un lado el querer ayudar a familias a salir adelante y correr de la persecución y poder tener ese resguardo que tanto necesitan, pero al mismo tiempo tener un sistema
de control en las fronteras. Sí, hay que explicar, Jesús, que el lado de México donde se espera o donde se solía esperar es sumamente peligroso, lo que tú dices. Ahí han ocurrido secuestros, han ocurrido violaciones a inmigrantes, han pasado extorsiones, como dices tú también, de manera que hacer esto, pero a mí me llama la atención que todas estas medidas vienen siempre de Texas, porque yo creo que es el estado que más se afecta con la entrada de inmigrantes. Tendrá que ser eso, Jesús, porque el gobernador de Texas, que también tiene una posición anti-inmigrante, y ahora esta Corte Federal, ¿no? Sí, entonces el estado de Texas es un estado muy particular, como bien dices, es un estado fronterizo con México. De hecho, muchos de los puestos de entrada y de hecho mucho del flujo ilegal de personas, o sea, tanto en puntos de entrada como de forma ilegal, ocurre en Texas. Entonces, sabiendo eso y también sabiendo que, y que no es un secreto, el estado de Texas es un estado conservador, por lo general apoya mucho las políticas del entonces presidente Trump, es donde se crea esta situación tan interesante, donde ellos prácticamente quieren, como lo ven ellos, es tomar, digamos, la posición de poder tratar de alguna manera para ellos proteger lo que es el país y que, que no haya un flujo de personas sin que haya control. Entonces, eso es lo que ellos alegan, de que no hay un control fronterizo que está afectando lo que es el sistema. Diferentes agencias dentro de la administración en Texas, como es las escuelas, las agencias de manejo, etc. Entonces, vamos a ver cómo estas alegaciones que está haciendo el estado de Texas van a poder funcionar, pero ahora lo que es más interesante, que no es solo el gobernador, sino un juez federal localizado en Texas. Se sabe que la administración va a apelar esto. De hecho, fue la misma actual administración del presidente Biden, que eliminó el programa. Entonces, se espera que esto no vaya a ser implementado, pero sí existe la posibilidad que pueda ser. ¿Y por qué existe esa posibilidad? Porque si esto llega a unas últimas instancias, es decir, este caso llegara a la Corte Suprema, sabemos que la Corte Suprema es una corte conservadora, que hay varios personas o jueces allí que de hecho fueron ordenados por el entonces presidente Donald Trump. Entonces vamos a ver cómo se va a desenvolver lo que es el programa de MPP con esta realidad, como bien dije, por un lado lo que es tantas familias que están corriendo de persecución y que necesitan ayuda, pero por el otro lado lo que parece ser una falta de organización en la frontera. ¿Cuánto tiempo tiene la administración para apelar a eso, Jesús? Les han dado 7 días para apelar. Entonces, vamos a ver, lo más seguro, y ellos ya han indicado que lo van a hacer. De hecho, hasta se espera que se pueda aprobar una orden de emergencia temporal para bloquear esta decisión. Es muy interesante lo que va a pasar, ver los argumentos que va a hacer. En este caso, son varios estados, entre esos Texas, que está haciendo contra la administración. Y bueno, la administración, lógicamente, que quiere mantener revertir totalmente esta política y que no vuelva a ser parte del sistema migratorio de los Estados Unidos. Pero mientras tanto siguen ingresando los inmigrantes por la frontera, ¿no? O sea, por las puertas de entrada, pues. Sí, eso no ha cambiado. Entonces todavía no es una decisión final donde ya se esté poniendo en efecto. Por eso es importante y eso es muy buen punto, que las personas sepan que aún pueden solicitar asilo en la frontera, que su caso va a ser escuchado, que se les va a dar la oportunidad de ver un juez de inmigración estando en suelo, en territorio americano, que la única razón que esto no pueda pasar es que si a la persona le hacen una entrevista de miedo creíble y no pase esa entrevista de miedo creíble, y aún así si la persona no pasa su entrevista de miedo creíble, existen maneras de apelar esa decisión. Pero lo importante es que ahora las personas tienen todavía, como desde que comenzó esta administración, tienen la posibilidad de pedir asilo. Es importante que las personas estén bien informadas de sus propios casos, de que sepan por qué están pidiendo asilo, por qué tienen miedo de regresar a sus países de origen, y entonces ya teniendo su propio relato claro, entonces ahí incrementar los chances de una posible aprobación. Y hay que recordar también, Jesús, que durante la pandemia todas esas personas tuvieron que esperar. Hubo personas que tenían más de un año esperando
del lado mexicano. Y esto es esperando sin producir porque no es fácil el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, fue una situación bien complicada por la pandemia. ¿Toda esta gente logró ingresar una vez que se regularizó ese proceso, Jesús? Sí, de hecho, todas las personas que estaban bajo el programa de MPP, que sus casos no fueron decididos ya, porque sí hubieron casos que ya fueron decididos en su totalidad, que hubo una audiencia final, pero personas que tenían casos y tenían casos activos, se les permitió ingresar a los Estados Unidos. Entonces, ya la gran mayoría de las personas que estaban en ese programa, que todavía no tenían una decisión final, han podido ingresar. De hecho, hay casos donde se sabe de personas que fueron injustamente deportadas. Se les va a permitir poder reabrir su caso. Existe un mecanismo donde la persona puede pedir que se reabra su caso. Entonces, la gran mayoría de estas personas, no todas, pero una gran parte ha podido continuar sus casos estando aquí en los Estados Unidos. Jesús, bueno, por lo menos tenemos una buena noticia hoy para compartir, ¿no? Porque esto es preocupante, pero ya en 7 días sabremos qué pasó, me imagino, ¿no? Yo me imagino que la administración sí va a apelar, ¿no? Sí, ellos van a apelar, ellos están decididos a hacer eso. O sea, sabemos lo que ha causado el programa de MPP. Y bueno, se entiende también las preocupaciones que tiene el estado de Texas. Lo importante es que trabaje la administración con los diferentes estados para llegar a algún acuerdo que de alguna forma se pueda ayudar a familias que lo necesitan y al mismo tiempo respetar lo que es la soberanía del país y poder resguardar los intereses de estos estados. Tenemos un testimonio para compartir, Jesús, de un joven venezolano que obtuvo su permiso de trabajo. Creo que el proceso de él fue complicado, ¿no? Sí, de hecho ni siquiera lo estaban permitiendo tener un caso de asilo. Había sido denegado, ni siquiera lo pusieron en un proceso de asilo, no le dieron la oportunidad ni siquiera de pedir asilo porque en el momento que lo había pedido tenía un estatus legal. Y eso es una técnica que a veces usa inmigración. Cuando una persona tiene estatus legal, la llaman a una entrevista y no pasa esa entrevista, ni siquiera las mandan a costa. Le dicen, bueno, hasta aquí se quedó su caso. Entonces, gracias a Dios, mi equipo de trabajo pudimos lograr que él continuara su caso de asilo, que sea escuchado y por lo tanto, tuvo también su permiso de trabajo. ¿Qué significa tener un estatus legal? Por ejemplo, una visa de estudiante o algo por el estilo. Correcto. Entonces, una persona que tiene una visa de turismo, supongamos, una visa de estudiante, cualquier visa vigente, y que esa persona en ese momento que la estén llamando a una entrevista todavía tenga vigencia en su estadía, y supongamos por alguna razón no pasan la entrevista de asilo, entonces puede ser que esa persona no la envíen o no transfieran su caso a una corte de inmigración. Y eso ha pasado muchísimo. Porque ellos alegan que, bueno, si la persona tenía estatus legal, que simplemente continúe hasta la finalidad del estatus legal. Pero hemos podido, lógico, tener argumentos en contra de eso a favor de nuestros clientes y muchos de ellos han podido continuar su caso, como es el caso de este joven. Aquí se ve la importancia de manejar estas cosas con un abogado y con un abogado serio. Vamos a escuchar el testimonio. Hola amigos, les saluda el abogado Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Aquí no solo con un cliente, pero considero yo un amigo, Andrés, quien gracias a Dios, nuestro amigo Andrés pudo obtener su permiso de trabajo, así que felicidades Andrés, muchas felicidades. Sé que fue difícil para muchas personas, a veces ven esto y dicen, bueno, acá es un permiso de trabajo, pero lo que no saben es lo que está detrás de esta historia, lo difícil que fue que él estuviera en un proceso y bueno, que gracias a Dios al equipo de trabajo de mi oficina, bueno, pudimos lograr que él estuviera en un proceso y también pudiera tener su permiso de trabajo. Andrés, cuéntanos cómo te sientes, qué mensaje tienes y por cierto, gracias por el regalito. Tengo un regalito aquí que no lo han visto, pero es nuestro regalo, así que muchas gracias. Ajá, cuéntame. Bueno, primeramente, gracias a Dios por obtener mi permiso de trabajo, ya que se me hizo dificultad en varios procesos anteriores y gracias al abogado Jesús Reyes y a su equipo de trabajo. Sí, mira Andrés, de verdad que
nos enorgullece trabajar contigo, eres tremenda persona. Y esto lo digo en cámara y se lo dije fuera de cámaras y lo digo con toda honestidad. La verdad que es bueno trabajar con personas así tan amables como tú, y también personas que tienen muchísima fe. Como estaba diciendo ahorita, el proceso no fue fácil. De hecho, el hecho que estuvieras en un proceso no fue fácil, pero has perseverado, te has mantenido firme, has mantenido la fe y la confianza, y por eso te agradezco. Así que felicidades. Gracias. Esas son alegrías acumuladas, bendiciones acumuladas, Jesús. Sí, no, cada victoria, desde un permiso de trabajo hasta una ciudadanía, una residencia, todas esas victorias las celebramos y estamos muy agradecidos por cada una de esas bendiciones que Dios nos da. Así es. Y también tenemos el testimonio de un nicaragüense que estuvo detenido en una cárcel de inmigración y también lo asistió Jesús. Vamos a escucharlo. Bueno, mi nombre es Heber Espinales, soy de Nicaragua. Actualmente me encuentro en las instalaciones de la firma de Jesús Reyes. Yo estuve detenido 3 meses por ICE. Fue bastante duro el camino, pero pues gracias a Dios, a los 2 meses ya que tenía de estar detenido, mi mamá miró por las redes sociales y se encontró con Jesús Reyes, y pues ella optó por venir a comentar mi caso, y pues gracias a la eficiencia de la firma de Jesús Reyes, bueno, fui liberado en aproximadamente 28 días. Salí con parol. Muchas gracias a ellos y a Dios, ¿verdad? Me siento muy agradecido y pues se los recomiendo mucho, ¿verdad? Y muchas gracias. Jesús, una pregunta sobre esto del parol. Yo he visto algunos documentos de eso, el parol, pues. Y dice que no puedes tener permiso para trabajar con el parol. ¿Cómo es esto? O después que te dan la libertad, que eso es bajo palabra, pues, ¿tú puedes solicitar el asilo o cómo funciona eso? Sí, eso es un punto muy, muy interesante. Entonces, hay algunas personas que ciertamente sí se les está dando un documento que dice parol. Y lo interesante de ese documento es que bajo la ley o el código de la ley que se le está dando a esa persona ese parol, que de hecho está al principio de esa carta, que la hemos leído muchísimas veces, sí. Bajo esa ley, la ley permite que la persona tenga un permiso de trabajo. Lo que es interesante que en esa carta, irónicamente, Inmigración dice, bueno, esto no lo autoriza tener un permiso de trabajo. Es una discrepancia muy grande. Es como decir que una persona se le esté dando una visa de turista, pero se le diga al mismo tiempo, bueno, usted no puede estar como turista en los Estados Unidos, pero le vamos a dar una visa de turista. Es una discrepancia muy grande. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, y en varios casos hemos tenido éxito, es que hemos sometido aplicaciones de permiso de trabajo basándonos en lo que dice estrictamente la ley, como bajo ese código de inmigración la ley permite a la persona tener un permiso de trabajo, independientemente de lo que esté escrito en la carta que se le está dando a la persona. Okay. No necesariamente quiere decir que todos los casos lo van a aprobar, hay algunos casos que puede que no, pero si no, la persona pudiera apelar eso. Ahora, en fin, existen 2 maneras para que una persona pueda aplicar un permiso de trabajo ingresando por la frontera. Una de esas es por un parol y otra es inmediatamente someter la solicitud de asilo para que comience el conteo del permiso de trabajo. Muchas personas no saben eso. Muchas personas esperan un año y medio a que tengan su primera audiencia y después es que someten el asilo. No hay que esperar tanto tiempo. Eso es algo que la persona puede hacer inmediatamente. Okay. Entonces, como bien dice, es bueno estar asesorado, saber sobre estos pequeños detalles en la ley, porque esto es lo que hace la diferencia entre una persona no trabajar por 1, 2, 3 años a una persona que ya en un par de meses pueda comenzar a trabajar, tener un número de seguro social y poder tener una vida estable en este país. Así es. Bueno, Jesús, gracias y vamos a rezar porque la apelación sea ganada por la administración. Esperemos tener buenas noticias para el próximo programa. Así es. Gracias, Jesús. Dale, un abrazo, Patricia. Bye. Bueno, con esto me despido hasta mañana.